Estamos con Renato De Luca, capitán de la nao Valparaíso. ¿Cómo recibe usted estos 62 años de vida de la institución? A ver, con mucho orgullo, con mucha alegría, porque esta cofradía ha ido expandiéndose, creciendo, y en un momento temimos que pudiera con los años ir bajando su entusiasmo, y al final de cuentas, gracias a las comunicaciones y gracias a los preceptos que la cofradía tiene, ha sucedido al revés. La gente se ha ido integrando cada vez más a la cofradía, a las diferentes naos. Hemos ido creciendo en el número de naos, tanto en Chile como en otros países. En Alemania, hace pocos días atrás, se acaba de lanzar una nao en Bajo Hamburgo. Aquí en Chile. ¿En cuántos países aproximadamente? La Hermandad de la Costa está presente hoy día en 34 países. ¿Cuántos miembros hay en el mundo? Se han sacado cuenta este último tiempo y deben ser alrededor de 2.500 a 2.800 hermanos activos. Los chilenos debemos llegar cercanos a los 800. Los italianos son más que 1.000. Y los demás países también aportan sus números. En algunos casos naos muy pequeñas, de pocos tripulantes, en otros casos un poco más numerosas. Pero yo creo que los países que hacen la fuerza son los países europeos y Chile, un poco más atrás los países sudamericanos, Argentina, Uruguay, ¿Ya un país así más Venezuela. Bueno, hace pocos años atrás algunos hermanos chilenos fueron hasta China y lanzaron una nao china. Ayudaré a mis hermanos. Ayudaré a mis hermanos. Y a cualquier navegante en peligro. Y a cualquier navegante en peligro. ¿Y cómo se explica este verdadero fenómeno? Porque tengo entendido una institución nacida aquí en Chile se extienda por todo el mundo. Bueno, lo que sucede es que los preceptos o los conceptos que están en el octálogo y en la esencia de la Hermandad de la Costa hay un importante grado de libertad, de disfrutar la libertad. O sea, la libertad sería uno de los principios básicos. Absolutamente. Yo creo que muchos se han integrado a las diferentes naos del mundo precisamente por eso, porque somos hombres libres, como lo fueron los piratas de los siglos XVII y en adelante. Como ellos se dieron las autoridades, cómo fueron rotando las autoridades, cómo le dieron un carácter democrático pero jerarquizado a cada una de sus naos. Y el hecho de que cada nao navegue en forma independiente también es agradable para quien se integra. No necesariamente cada nao tiene que depender de lo que pasa con las demás. Un poco como era la connotación en el mundo, Renato, a veces negativa del pirata. Ustedes tienen una concepción distinta. ¿Cómo es? Es verdad que los piratas o los bucaneros o los filibusteros o los corsarios a veces traen a la memoria un significado negativo. Lo que ha hecho la Hermandad de la Costa moderna es rescatar los lados positivos de esas acciones o de esas organizaciones. Por ejemplo, la fraternidad. Se podría decir que Lord Cochrane, algunos podrían decir, es un pirata, tenía ese espíritu. Era un hombre libertario, era un hombre que anhelaba que con quien él estuviera al servicio recibiera los beneficios de sus acciones, muchas bastante temerarias, con el objeto de agrandar su grado de libertad. Qué sé yo, la toma del Callao, la toma de Valdivia. Y la liberación de varios países. Y la liberación de varios países en la vida de Lord Cochrane nos indican eso. Él buscaba darle su esfuerzo para que la libertad de esos países fuera mayor. Y esa es quizás una de los mayores objetivos de la Hermandad de la Costa. Vamos a dar comienzo a este zafarrancho
inspirado en los viejos navegantes, que nos sintamos hombres se sabe libres. que en el mar se da una especie de confraternidad que rompe toda barrera racial, nacional, por ejemplo cuando hay un temporal, cuando hay un naufragio. Exacto. Poco se está rescatando este espíritu de hermandad. Y de solidaridad, y de fraternidad, y de ayudarse entre todos a conseguir el objetivo, salvar una vida, salvar un puerto, etcétera. Sin duda cláusula o principio, mejor dicho, del octálogo más te gusta? Recibe en tu nave al hermano que te visita. Ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor koi de tu camarote. Todas. Las 8. La verdad es que no hay algunas con mayor o menor fuerza. Cada una se refiere a un concepto, a un principio. El respeto a la autoridad, el tratar de rescatar a un hermano en problemas, el no ser orgulloso, el no tratar con malas palabras a otro hermano, el acogerlo entunado, el proporcionarle lo que necesite. Son todos conceptos muy válidos y muy potentes cuando los vivimos profundamente como los hermanos de la costa los viven. Renato, cuando han llegado visitantes de otros países, recientemente de Uruguay, el año pasado me recuerdo de Francia, y han reconocido que aquí en este lugar nació la Hermandad de la Costa y con una suerte de misticismo, de respeto. ¿Qué sientes? Bueno, eso es muy impresionante porque creo que son muy escasas las creaciones humanas chilenas que se han expandido de la forma en que lo ha hecho la Hermandad de la Costa por el mundo. A la gente le llama la atención cuando les contamos que la Hermandad de la Costa nació aquí y se expandió a 30 y tantos países y todavía está presente después de 62 años. A la gente le llama la atención porque no creemos que Chile sea capaz de proyectar un concepto, una idea, un principio de la manera en que el octálogo se proyectó. Duda, somos una nación marinera aunque no lo queramos. Yo creo que sí, y yo creo que de todas maneras lo somos, y cada vez más. ¿Y llegaremos a ser una potencia marítima? Yo creo que en cierto modo ya lo somos. Fíjate que si uno mira la cantidad de gente que vive a orillas del mar o que viene los fines de semana a disfrutar el litoral. Bueno, ahí tú tocas un tema interesante sobre el origen de la hermandad, porque tengo entendido que fue fundada oficialmente en Santiago. Mira qué paradoja, pero se dice que nació en Valparaíso. Explícanos esto. A ver, los 7 hermanos fundadores eran navegantes a vela, eran yatistas y que disfrutaban mucho durante la época en que lo podían hacer por el buen tiempo, porque no habían temporales en la época de verano o de primavera, y en invierno, como no habían instalaciones muy abrigadas para tener los yates en el agua, se veían obligados a sacarlos del agua durante el invierno y a detener su actividad. Pero ellos seguían con la idea de juntarse, de practicar esta hermandad, practicar esta fraternidad, esta solidaridad. Deduzco que la mayoría eran de Santiago. Vivían la mayoría en Santiago, sí, pero navegaban mucho en esta zona, aquí en Valparaíso o en Algarrobo o en los clubes de yates que había acá. Entonces se juntaron para crear esta hermandad, pero inicialmente para ayudar a los marinos que llegaban de otras latitudes en sus veleros a Valparaíso y poderles tender una mano si necesitaban algo, algún servicio, algún apoyo, algún contacto para resolver un problema y para seguir practicando esta fraternidad. Entonces, aunque la primera reunión fue en Santiago, muy rápidamente se expandió a todo el litoral. En un año ya habían muchas naos creadas. ¿Por qué? Porque iban a la saga de campeonatos de vela que se hacían en distintas partes del litoral, en Valdivia, en Talcahuano, acá, en Quintero, etc. Entonces, es más bien
un hecho de que era invierno en abril del año 51 cuando ellos se juntaron, porque ya tenían problemas para seguir navegando. Renato, que ellos ahí cuando venía el invierno quedaban los botes arriba, no había actividad. Nace todo esto, por ejemplo, que ustedes realizan como es estas navegaciones simbólicas o los zafarranchos. Exacto, claro. Cuéntanos, ¿qué es este zafarrancho tan pintoresco por lo demás? ¡Ponte el ancla! Bueno, el zafarrancho es un reunirse en torno a una mesa, pero simular que vamos a zarpar en una nave virtual. Entonces hay toda una invocación a esta navegación espiritual y unas maniobras marineras como son el zarpe, el cazado de las velas, el establecer un determinado rumbo. Las campanas, los pitos, estas cadenas, todos estos ruidos que ustedes hacen. Exacto. Las naves están equipadas con elementos que simulan eso. Algunas tienen cabrestantes para izar una cadena, otras tienen simplemente velas para colocarlas al viento, otras tienen cañas de gobierno, de tal manera de hacer sentir a la gente que vamos zarpando. Bueno, contarle al público que yo como periodista vine a cubrir esto y al poco tiempo ustedes me atraparon y ya no puedo decir ustedes sino nosotros, porque también soy uno de los últimos, un bichicuma. Bueno, nosotros notamos desde un comienzo que tú disfrutabas mucho con estos mismos ideas nuestras, estas mismas actividades nuestras, y por lo tanto ya no eras solamente un periodista o una persona que venía a tomar unas vistas o unas filmaciones, y fuiste involucrándote y obviamente fue natural que te invitáramos a unirte a la tripulación, y quien se une por primera vez a la tripulación se une como bichicuma, es decir, como alguien de... Es muy interesante ese fenómeno, porque uno que puede ser un periodista, un ingeniero, algo se cree, pero pasar a ser bichicuma es partir de nuevo, es nacer de nuevo, es partir de la nada al servicio de la hermandad. Bueno, uno de los conceptos principales de la hermandad es que las personas cuando cruzan el portalón de esta nao virtual o espiritual se despoja de todos sus grados, honores o situaciones sociales que pueda tener en tierra. Y al nombrarlo bichicuma le estamos poniendo en un lugar básico para todos a la partida, y con sus méritos él va a ir demostrando que es un bichicuma valioso y que por lo tanto va a merecer ser ascendido a muchacho y eventualmente llegar a la categoría de hermano. Como este creo que sería un ejercicio fabuloso para los parlamentarios, políticos, empresarios, que partieran de nuevo, que volvieran a reflexionar. Así como me pasó a mí, que no soy marino, le pasa a mucha gente. ¿Cómo está conformada la hermandad? ¿La mayoría son marinos o también hay de otras áreas? No. La minoría somos ex-marinos, pero la mayoría son gente que está ligada a alguna actividad del mar, o que simplemente por el hecho de observarlo, de leerlo o de disfrutar de la vista, siente amor por ese mar. Oye, esto y solamente pienso que todos los chilenos deberíamos decirlo, porque te llevo a un tema. En nuestro país, por ejemplo, la gran cantidad de gente, un 40% de la población vive en Santiago, que los españoles eligieron, y es la capital del país, y la costa está como secundaria muchas veces, o se dice esta frase: Chile vive de espaldas al mar. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo no estoy tan de acuerdo. A lo mejor un tiempo fuimos muy mediterráneos. A lo mejor esto que se hubiera fundado en el Valle Central, las ciudades importantes, fue en un comienzo, pero hoy día cuando tú ves el tráfico incesante que hay los viernes en la tarde para acá, el mar llama. Exactamente, el mar, el buen tiempo, la linda vista, el aire no contaminado de la costa,
las posibilidades de practicar deportes náuticos, de encontrarse con sus amigos. La costa litoral te lo da. Hemos dejado esto de ser muchos agricultores con el guaso, tierra adentro, y tú dices, estamos rescatando mar afuera, estamos rescatando nuestra cultura marítima. Yo creo que es verdad, cuando tú ves crecer los balnearios, ves crecer los puertos deportivos, cuando ves crecer las flotas de yates que hay amarrados desde Arica hasta Puerto Williams, donde también hay un club de yates, y ves cómo va incrementándose esa flota, te das cuenta que ya no estamos tan de espaldas al mar. ¿Es partidario de concederle una salida al mar a Bolivia? No, yo creo, y este es un error de interpretación histórica, que nosotros les usurpamos el litoral a los bolivianos. Y no es así. Yo estoy convencido, y hay estudios muy profundos de gente que sabe mucho más que yo, que nosotros al final terminamos pagando cantidades importantísimas, ya sea en dinero o en obras o en exenciones tributarias a Bolivia por ese territorio, y por lo tanto no estoy de acuerdo ya tienen suficientes facilidades para desarrollar su comercio prácticamente sin costo desde los puertos chilenos, y por lo tanto perfectamente bien se pueden desarrollar sin tener soberanía sobre un trozo de territorio que los obligaría seguramente a inversiones mucho más grandes y que no son necesarias porque pueden usar las nuestras absolutamente a voluntad. Uno de los principios, tengo entendido, de la institución es promover los deportes náuticos. Absolutamente. En este país la mayoría de los clubes son privados y el acceso al mar no es muy abierto al público en general, aunque se han hecho esfuerzos. ¿Cómo ves ese desafío? Bueno, tal como tú dices, uno de los objetivos de la Hermandad de la Costa es fomentar los deportes náuticos, especialmente en la juventud. Y varias naos del litoral chileno tienen escuelas de vela. Nosotros somos uno de ellos. Santiago tiene una escuela de vela que recuerda a uno de los hermanos fundadores. En Taltal hay una escuela de vela que está junto a la nao de Taltal. Y en varios lugares estamos enseñando a jóvenes y a gente adulta a navegar a la vela. Esto de navegar está el espíritu, el trabajo en equipo, el ponerse todos por un mismo fin, una serie de valores positivos. Sin duda que el navegar a vela, el enfrentarse a un mal tiempo, a un temporal o a un viento más fuerte del que uno esperaba, une al equipo, lo transforma en una unidad que obedece a quien elegimos como capitán del yate, como capitán de la nao o como jefe de ese equipo. Y el mar te da esa posibilidad de sentirse trabajando en equipo. De hecho, muchas de las personas que entrenan personal para las empresas, lo primero que hacen es hacerlos navegar en un yate y hacerlos probar el trabajo en equipo. Eso les sirve después en su vida. Exactamente. ¿Qué opinas de que Arturo Prat, en este monumento cripta que hay aquí en Valparaíso, esté mirando hacia el continente y no hacia el mar? Yo creo que no tiene ninguna importancia. Yo creo que más bien fue hecho así en la época en que se construyó el precioso monumento que hay aquí en Valparaíso. A lo mejor la parte más bonita del monumento debiera mirar hacia el centro de la plaza, donde se hacen los desfiles, donde se forman los distintos escalones de las Fuerzas Armadas para desfilar, porque al otro lado a lo mejor no había espacio, todavía no se conquistaba suficientemente ese sector, estaba muy cerca, entonces no había cómo dejarlo para allá. Por otro lado, Prat en ese gesto está mirando hacia el Huáscar, presto a saltar.
Entonces no es un problema que mire hacia el edificio Armadas de Chile Pero o hacia ¿qué el centro. significa para la hermandad? ¿Qué papel ocupa oficialmente? Mira, su vida, como está reflejada en el Museo Marítimo Nacional, es un reflejo de nuestro octálogo. La forma en que él trabajó por su familia, por sus semejantes, por su patria, por el mar, cumpliendo estrictamente las leyes. Si uno analiza la vida de Prat con el prisma del octálogo, se va a dar cuenta que reunía perfectamente las condiciones para ser... O sea, podemos decir que es un hermano póstumo. Bueno, de hecho la nao Antofagasta lo nombró hermano de su nao en un evento histórico, y Arturo Prat Chacón es hermano de la costa de la nao Antofagasta. Háblame también, aprovechemos de algunos de los próceres de la Hermandad de la Costa, Salvador Reyes y otras figuras que pasaron y le dieron un poco la forma a este espíritu que se ha desarrollado. Bueno, en la época, en los años 51 y siguientes en que nació la Hermandad de la Costa, varios hermanos fueron nombrados o agregados culturales o embajadores o tuvieron puestos diplomáticos en otros países. Y esta sensibilidad especial que tenían estos escritores o poetas como Salvador Reyes y otros fueron los que le dieron crecimiento a la hermandad en los países en los cuales ellos tenían sus actividades diplomáticas o culturales. Entonces fue una muy buena coincidencia el que se hubiera creado esto, que fueran navegantes y que además tuvieran una sensibilidad especial por la poesía o por las letras. Y obviamente encontraron en esos países un caldo de cultivo perfectamente preparado para sembrar esta semilla y hacerla crecer como es hasta ahora. Porque volviendo un poco al principio, tú que has conocido, en otros países la Hermandad de la Costa es bien potente, en Europa. Súper, muy, muy potente. En Inglaterra, en Francia, en Italia es una potencia. En Polonia hay también Hermandad de la Costa. En Estados Unidos hay un buen número. Bueno, y hemos visto el próximo Zafarrancho Mundial va a ser en París, en el año 2014. Imagínate, la ciudad luz, ahí llegando los hermanos de todo el mundo. Y nos vamos a reunir a navegar desde París hasta Dunkerque por las aguas interiores francesas a bordo y realizando nuestras maniobras y nuestros zafarranchos. A esta altura de la entrevista pienso que muchos de televidentes que nos están siguiendo están pensando cómo conectarse, cómo ingresar a esta hermandad, qué requisitos hay. Ser chileno, mayor de 18 años y no... No es elitista. No es para nada elitista. Lo que generalmente sucede es que a raíz de cómo nos comunicamos con la ciudadanía, hay personas que encuentran a un hermano en la costa y le hacen saber su deseo de integrarse. Y esa persona transmite en su nao que hay una persona interesada y lo invita a 1, 2 o 3 zafarranchos de tal manera que se empape de lo que aquí sucede. Le permite leer el octálogo, le permite leer los protocolos y las ordenanzas de la Hermandad de la Costa, que están muy bien escritas y muy definidas, qué somos y qué no somos y qué no podemos ser. Y esa persona, después de 3 o 4 zafarranchos, dice: ¿sabes qué? Estoy dispuesto a ser enganchado como bichico. Por lo demás, decir yo como testigo y como protagonista, un testimonio de que esto es muy divertido, es muy relajante, es una confraternidad. Por ejemplo, esto que canten las canciones chilotas, chilenas, que se recupere toda esta tradición que de alguna manera el público en general ya no estamos muy en contacto. De proa popa, desandanada por la mitad.
sería de este ahora apunten. Bueno, un ingrediente importantísimo de un zafarrancho es la alegría y la fraternidad. Entonces no es un zarpe serio y muy demasiado compuesto, es un zarpe divertido. Salimos en esta nao lúdica y virtual a entretenernos, a divertirnos, a reír, con bromas, con chistes, con cantos, con chascarros. Muy pocos saben que la Esmeralda, nuestro buque insignia de la Armada, es también el nuestro. Bueno, la Esmeralda tiene casi la edad de la Hermandad de la Costa. Un poquito más, es un poquito mayor la Esmeralda que la Hermandad de la Costa. ¿Qué significa para la hermandad? Bueno, algunos de sus comandantes fueron hermanos de la Costa antes de embarcarse en la Esmeralda. Y otros comandantes, después de navegar en un velero de esas características de marinero, después de hacerse a la mar a la vela en un buque como ese, sintieron que coincidían sus conceptos con los nuestros y se integraron a la Hermandad de la Costa. O eran antes o se integraron después. Por lo tanto fue muy fácil en un determinado momento, en algún zafarrancho o en alguna asamblea de capitanes, de ofrecerle al buque el ser nuestro buque insignia. Como navega por todo el mundo y como hay hermanos de la costa repartidos por todo el mundo, el hecho de izar la bandera pirata en el mesana de la Esmeralda o en uno de los palos de la Esmeralda hace que los hermanos de la costa de esa ciudad se acerquen al buque y se encuentren con otros hermanos de la costa que están navegando allí. Hoy estaba pensando a medida que tú hablas que todo esto tiene un potencial económico, turístico, pero fabuloso en nuestro país. A lo mejor no hemos explotado porque la palabra Valparaíso en Francia, en el mundo, es reconocida, incluso a lo mejor la ubican más que Santiago. Exacto. Yo creo que especialmente las generaciones más antiguas oyeron este nombre mágico que es Valparaíso. ¿Qué significó para usted, capitán, este reconocimiento de la Municipalidad de Valparaíso como patrimonio intangible de la humanidad? Lo encuentro fantástico. Realmente creo que fue la culminación de 60 años de navegar de la nao Valparaíso, difundiendo estos valores y que el municipio y el Consejo Municipal de Valparaíso hayan reconocido que en esa acción nosotros merecíamos este nombramiento. Lo encuentro fantástico y me llena de orgullo, porque ser el capitán en el minuto en que recibimos ese nombramiento es un triunfo, un logro, una cosa inolvidable, y que recibió de parte de todos los hermanos del mundo una calurosa felicitación a la nao Valparaíso por haber conseguido este honor, este privilegio. Ahora, es un privilegio, es un honor, pero también es una obligación, en el sentido, y una obligación muy grata de cumplir, por cierto, en el sentido de que este espíritu lúdico de los hermanos de la costa se junta con un espíritu lúdico también de Valparaíso. Porque en el acto de entrega tan solemne el alcalde decía eso, y sabía estas palabras como el orza, o todo este idioma propio que tiene la hermandad, propio de los porteños. Exacto. Si recorrer Valparaíso, como lo hicimos hace un par de días atrás con el capitán de la nao de Montevideo y un par de personas que son tripulantes de la nao Montevideo, es imbuirse en una atmósfera lúdica. Entonces, y esto del orza, por ejemplo. A ver, esto del orza no tiene mucho, no tiene un origen claro, nítido, pero sí se expandió mundialmente.
O sea, esta que palabra en vez de decir salud, en vez de decir salud dicen orsa, y eso ya pero está no en dicen varias orsa partes en del mundo. Australia y en China y en Estados Unidos. En todos dicen zafarranchos Y por ejemplo, al y vino todos dicen tinto le orsa, llaman pólvora negra. pólvora negra o pólvora blanca, como es en el caso del vino blanco. Pero son tradiciones que esos hermanos o sus sucesores fueron entregándole para enriquecer Pero qué este poderoso idioma. sello, ¿ah? Tener una sala especial en el Museo Marítimo Nacional, ¿qué significa para usted, capitán? Bueno, estuvimos el otro día con el director del museo y las personas que están encargadas, y ellos nos confiesan que en un comienzo la sala de museo como que no estaba muy en consonancia con la seriedad de las 7 salas que el museo tiene hoy día. Pero después de recibir tantos visitantes, especialmente jóvenes, han descubierto que la sala es mucho más potente de lo que ni siquiera nosotros imaginamos cuando la creamos. O sea, la conclusión podría ser, nos falta un poquito inventar cuentos, contar historias, rescatar tradiciones de manera entretenida también. Yo creo que sí, y si uno de repente lee las historietas que un Temo Lobos escribió alguna vez, o los libros... Hermano de la Costa. Hermano de la Costa también, desgraciadamente fallecido. Lucas también. También. Si uno ve todas esas creaciones, los escritores que escribieron sobre el mar, ¿ya? Estaban capturando este espíritu que nos llega tan profundamente y que no es tan material. Por eso que la creación del nombramiento de la Hermandad de la Costa como patrimonio inmaterial es reconocer que eso es algo que existe. Esta música que estamos escuchando de este hermano, Adiós al mar, todos estos temas, cuéntanos un poquito de eso porque realmente es conmovedor. Bueno, Waldo Yarzún fue el creador de este himno un poco de la Hermandad de la Costa, un poco triste porque es como una despedida de él cuando va sintiendo que va llegando a las últimas singladuras de su vida. Porque aquí los hermanos no mueren. No, para nada. Los hermanos navegan en un mar de la eternidad, pero siempre mirando a su nao, siempre recordando los zafarranchos con los otros hermanos que también navegan con ellos. Y nosotros tenemos una sensación de tenerlos presentes siempre. Qué linda esta ceremonia con los pétalos de rosa, las velas, en este memorándum. ¿Qué significado tiene en este sentido? Bueno, tal como lo viste o lo viviste tú en 2 ocasiones que has tenido la oportunidad de presenciarlo, es no olvidar a quienes navegaron esta nao y que hacen que siga teniendo ese mismo impulso espiritual. Tal como se dice popularmente, las personas no mueren, son olvidadas. Ahí recién mueren. Pero mientras los estemos recordando, siguen estando vivos y siguen estando con nosotros. Y la hermandad hace eso porque te ayuda a la fuerza espiritual de seguir navegando, sin perder la alegría, sin perder el jolgorio que significa. El recogimiento, yo Hay lo puedo decir. Ocasiones en que sí es necesario, porque además le demuestras al bichicuma o al muchacho que se está integrando qué tan profundo es lo que sentimos. ¿Usted está hoy con la tenida oficial, se llama? Esta tenida se llama la tenida de protocolo, que es ¿Y cómo es? ¿En qué consiste? Es la tenida que sirve para algunas ocasiones en que el asunto es un poco más serio. Pero así con pantalón gris, camisa celeste, Exacto. chaqueta azul. Corbata, insignias de la hermandad, etc. Porque la otra tenida es la tenida de combate. Bueno, esa que entretenida. Cuéntanos de la tenida de combate, Pues porque aquí tenemos imágenes donde tú apareces los hermanos, sí. Y realmente algo muy llamativo, muy pintoresco. La tenida de combate es un imitar a los piratas en cómo se vestían. Los piratas... Ahí ya no te llamas tú Renato. No,
Yo soy el pirata de Abracadabra. ¿Por qué ese nombre? Porque yo navegaba en un yate en regatas aquí en Chile y su capitán le había puesto al yate Abracadabra y me pareció que era bueno, como yo lo había disfrutado tanto navegando en ese bote que ya no es de nosotros, que lo quise dejar como mi nombre de combate. Porque hay nombres como Camarón, Pata de Perro, Tiburón Blanco, en fin, nombres bien... Hay una cantidad enorme de nombres de combate muy simpáticos. ¿Y el sentido? Y cada uno le da algún sentido de por qué se puso así. Por qué uno se llama Lobo, por qué otro se llama Proel, por qué otro se llama Barracudo, por qué se llama Tiburón, por qué se llama... Oye, es interesante este fenómeno, yo todavía no tengo nombre, no lo he elegido, porque tú pasas como una segunda vida, escapa un poco también de la rutina, de los problemas, llega al mar, es algo mágico. Bueno, es precisamente por lo que te decía antes, el despojarse de todos los colgajos, entre comillas, que uno tiene en la vida civil o comercial o personal normal, y embarcarse en la nao con otro nombre, es precisamente el cortar ese lazo y dedicarse a disfrutar. Bueno, y al cumplir este aniversario 62º, como se dice, 62 años de vida, como la más antigua, ¿o es más antigua la de Santiago? No, Santiago nació el 4 de abril 63. del 51 y nosotros nacimos en febrero del 52. O sea, la segunda más antigua del mundo. Así es. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué decir en este momento a los hermanos y a los que nos están mirando? A ver, siempre mi anhelo es que, uno, no olvidemos jamás el octálogo, lo practiquemos profundamente y de corazón, no de los dientes para afuera. Segundo, que logremos los objetivos que buscamos, fomentar el cariño al mar, fomentar los deportes náuticos, acercar a la juventud, integrar personas e invitarlos a disfrutar de esta vida. Además esto de la fraternidad, porque hay casos, por ejemplo, hermanos de estos lugares donde es más bravo el mar, en el sur, que ellos han participado activamente en el salvataje, refugio y rescate de los náufragos. Así es. Y lo otro, y lo tercero es la fraternidad, es decir, yo me siento realmente hermano de quien navega conmigo en esta nao. Este año, por circunstancias especiales, hemos tenido varios hermanos que han tenido problemas de salud y ellos, después de mejorarse, han sentido la fuerza que sus hermanos le han transmitido para recuperar su salud. Hierven los mails, ¿eh? Muchos mails, muchas visitas, mucho acompañamiento a ellos o a sus familiares y eso hace que la gente sienta cada vez más apego a su nao y a sus hermanos tripulantes. Por primera vez en la historia, un comandante en jefe de la Armada haya adherido a la fraternidad. ¿Qué te parece? Una histórica visita a la hermandad de la Bueno, realizó el almirante. El almirante González, desde muy joven, yo creo que tuvo contacto con distintas naos del litoral a lo largo de su carrera. Estuvo en Punta Arenas, de comandante en jefe de la tercera zona. En muchas partes sintió este cariño de los hermanos de la costa. Y en su puesto comandante en jefe no había tenido la ocasión de estar como comandante en jefe en un zafarrancho. Y nos contactamos, nos conocemos por temas profesionales y lo invité y afortunadamente hubo un espacio en su agenda. Pero fue increíble porque él dijo, me recuerdo, que su vida como comandante en jefe, como alto oficial, había tenido mucho que ver con el octálogo y los principios que lo inspiran. Bueno, te lo manifestaba un rato antes. Es así. Los marinos de guerra también y los marinos mercantes también sienten el octálogo como algo que los representa muy bien. Y el resolver los problemas mirando al octálogo o recordando el octálogo te facilita la vida.
Por eso el almirante González lo dijo y fue muy grato escucharlo decir, en algunas ocasiones complicadas, el octálogo me ha servido de inspiración para resolver el problema o para encontrar el rumbo adecuado. Y eso es fantástico, me gusta mucho que una autoridad de ese calibre sea capaz de reconocer en el octálogo de la Hermandad de la Costa una inspiración. Me parece muy bueno. Me gustaría que mucha más gente de todos los ámbitos del país lo conocieran, lo practicaran y a lo mejor seríamos mucho más felices, creceríamos con mucha mayor armonía de lo que estamos creciendo. Quedan invitados. Sin duda, los hermanos de la Costa tenemos los brazos abiertos y esta guarida que hace pocos días atrás llegó recién a su tripulante número 50, me encantaría que tuviera muchos más tripulantes. Hermano Abracadabra, capitán de la nao Valparaíso, muchas gracias por recibirme, por recibir a Empresa Océano, y aquí en las redes mundiales, como se expande este medio pequeñito, nacido en Valparaíso, expandiremos este mensaje a los 4 vientos. Pero encantado y ojalá sigamos en contacto y te podamos ascender y hacerte algún día hermano de la Costa, porque sin duda que reúne las características como para hacerlo. Gracias a ti, Atilio, y ojalá las personas realmente hayan podido captar nuestro mensaje. Que como el otro, ni habrá nunca